¿Qué tal? Muy buenas a todos, compañeros y profesoras. Mi nombre es Pedro Pablo Leiva y bueno, dentro de las exposiciones que vamos a presentar, a mí me tocó presentar acerca de Ambrosio de Milán. Así que para comenzar vamos a compartir pantalla ahí de la aplicación Zoom y vamos a empezar a proyectar las diapositivas. Segundo. Ahí sí. Bueno, como les decía, me toca hablar acerca de Ambrosio de Milán, este hombre que nació en Tréveris, dentro del Imperio Romano, y vamos a tocar varios aspectos de su vida, aspectos personales, aspectos también que tienen que ver con el contexto en donde él se desarrolló y se desenvolvió como sacerdote y también trabajando como político. Y bueno, los contextos políticos, religiosos y sus grandes obras. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de su familia. Las biografías nos muestran que Ambrosio es hijo de Aurelius Ambrosius, que el mismo nombre en realidad es su padre. Su padre es un prefecto de las Galias, es una persona en rangos dentro del Imperio Romano muy importante. Está a cargo y administra alrededor de 20 provincias, indican los estudios, entre ellas hay provincias galias, hispanas, del Imperio Británico, germánico, bélgico y entre otras. Ambrosio nació en el año 339, algunos estudios, si ustedes pueden buscar por internet también, que indican que puede haber nacido en el 334, no está bien definido, pero la mayoría se inclina por el año 339 después de Cristo. Y bueno, fallece el 397 después de Cristo. Tenía hermanos, dos hermanos, Marcelina y Sátiro, y bueno, como decíamos, esta familia es parte de la aristocracia y la nobleza del siglo IV dentro del Imperio Romano, dada la importancia del rol que cumplía su padre dentro del Imperio Romano como prefecto. Bueno, recordemos que ser prefecto además significaba ser una autoridad, casi como con muchas atribuciones que incluso podrían ser peligrosas para los emperadores dentro de su gobierno o de sus imperios. Bueno, sucede que el padre de Ambrosio fallece y a raíz del fallecimiento, él muy joven, se va de Tréveris, que es la ciudad donde ellos vivían. Si podemos ubicar esto, es casi bordeando actualmente la frontera de Alemania con Francia, para que podamos ubicarnos un poco geográficamente. Se van de ahí hacia Roma, donde él comienza sus estudios, dadas las ventajas que tenía de pertenecer a este grupo aristocrático, y empieza a estudiar Derecho. Él tenía un objetivo que era ser juez y abogado, además de estudiar el latín y el griego, dada lo cosmopolita que era el imperio y sobre todo esta ciudad tan importante como Roma, que en ese entonces era la capital del imperio. Y bueno, luego de haber estudiado, él inicia inmediatamente, era un estudiante brillante, la verdad que era sobresaliente y tenía roce con la nobleza más importante del imperio. Bueno, termina sus estudios y él empieza a iniciar su carrera administrativa dentro de todo lo que es la estructura imperial. Como administrativo, digámoslo de alguna manera, claro que tiene otra importancia, otro grado de importancia dentro del Imperio Romano, lo que nosotros podríamos entender como administrativo el día de hoy. Ya en el 368 se convierte en abogado del petróleo,
en la prefectura de Sirmio, territorio que de ese entonces pertenecía a la Roma oriental, ¿ya? O el territorio bizantino que se puede conocer después. Em, eh, bueno, en su desarrollo como profesional, la verdad que fue avanzando muy rápidamente, evolucionó muy rápido, dadas las altas capacidades que él tenía. Tenía dones desde muy joven explícitamente acerca de el trato con las personas, era muy carismático, muy elocuente para hacer sus oratorias. Entonces, bueno, él fue agarrando la confianza de las autoridades del territorio de la prefectura de Sirmio y se convirtió en este abogado para luego ser juez y en el 70 ser promovido como gobernador administrador, alcanzando el tercer grado de autoridad máxima dentro del imperio, que sería el clarísimus que se le asignaba. Este era un gobernador administrador en Provo. Esto es otra ciudad, ¿ya? Em, pasa como decíamos, de Sirmio, pasa a residir en Milán, una ciudad que también era muy cosmopolita y que iba a tomar mucho protagonismo en los años venideros. Y ya estaba tomando mucho protagonismo. Bueno, ahora vamos a pasar al contexto político de la historia en la que vamos a estar contando acerca de Ambrosio. Como ustedes pueden ver aquí, voy a empezar a marcar con el mouse. Todo lo que está coloreado en verde y morado es el Imperio Romano en el siglo IV. ¿Ya? Esta es una fotografía de lo que era el imperio entre los años 364 al 378 aproximadamente, donde el imperio tenía diversas características. ¿Ya? Bueno, algunas cosas generales que quizás ya sabemos algunos es que el imperio estaba dividido por diócesis y esas diócesis estaban gobernadas por los prefectos, ¿ya? Y bueno, los prefectos tenían a cargo diferentes provincias de cada diócesis, ¿ya? Pero además había otra división, porque no había solamente un emperador. En realidad, todo el siglo IV, estamos hablando de inicios del 300, fines del siglo III en adelante, em, empezó con una tetrarquía, ¿ya? Donde podemos ver el linaje primero de Constancio, luego pasó el linaje de Valentiniano, que ese es exactamente el imperio en donde vamos a tocar muchos temas, vamos a hablar mucho acerca de los emperadores que ven en ese momento. Valentiniano tenía descendencia a Valiente, a Graciano, em, a Valentiniano II también, y ellos iban a estar al mando de todo el imperio romano y iba a estar dividido en dos. Como se ve aquí, el imperio de Occidente por Valentiniano y el imperio de Oriente por Valente. Ahora, Valentiniano tenía siempre la asesoría de Glaciano, que era medio hermano, y que él iba a ser muy fundamental también en el desarrollo de la historia que vamos a empezar a hablar sobre Ambrosio. Bueno, así también vamos a hablar acerca de la iniciación eclesiástica de Ambrosio. Luego vamos a hablar sobre el contexto religioso, pero ahora vamos a hablar acerca de esto. Ambrosio venía de una familia cristiana. Él antes de ser abogado, antes de ser juez y ser una autoridad dentro del Imperio Romano, venía de una familia cristiana. Los estudios dicen que tenía ancestros que fueron mártires cristianos y además su hermana fue nombrada virgen por el papado hace unos años atrás. Su fiel compañero, que quizás no lo mencionamos aquí en la diapositiva, es también su hermano, ¿ya? Creo que me fui para
avancé mucho. Ahí sí. Bueno, ahora, como decíamos, hasta el año 375, 374, Ambrosio todavía no hemos hablado acerca de su trabajo como obispo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a tocarlo ahora. Resulta que se narra la siguiente historia. ¿Ya? Esto lo narra Paulino, que era el biógrafo que acompañaba para todos lados a Ambrosio, y decía así: eh, mientras Ambrosio, en su carácter de gobernante, pronunciaba un discurso conciliatorio tratando de calmar a las partes, sofocando la seditio, la voz llorosa de un infante exclamaba: Ambrosio, obispo, provocando una aclamación popular a favor del prudente e imparcial gobernante. Bueno, esto tiene que ver con un problema religioso que había entonces, y este problema era acerca de las diversas divisiones que había dentro del Imperio Romano respecto a la religión. Y ahora sí vamos a hablar acerca de este contexto religioso del imperio. Resulta que aquí, como ven destacado en amarillo, había un conflicto interno por levantamiento de líderes eclesiásticos arrianos y versus también ideologías más niceanas, o también se podría decir ortodoxas. Ya también vamos a explicar más adelante acerca de eso. Pero la iglesia estaba dividida. Había muerto el sacerdote en Milán y esta ciudad estaba bajo el gobierno de Ambrosio. Entonces, a fin de evitar un motín dentro del conflicto que había, imaginemos que aquí estaba pasando algo muy grave. Habían dos grupos de personas masivamente peleando, discutiendo en las calles por quién iba a comandar o qué iba a hacer de la iglesia luego de la muerte de Ausencio, que era el obispo de Milán. Entonces, Ambrosio, como buen líder ahí del pueblo de Milán, de la ciudad de Milán, él entró a esta discusión pública y empezó a dar un discurso, como pudimos leer, y en este discurso él es ovacionado. Y así, igual yo lo imaginaba como cuando uno estaba en el colegio y bromeando decían: se siente Pedro presidente, no sé, algo así, ¿cierto? Pero en realidad esto sucedía en ese instante. No era broma, o sea, en realidad incluso quizás ya no funcionaba de esa manera porque las decisiones las tomaba el emperador, pero eh, antiguamente en el imperio así se tomaban las decisiones, la voz del pueblo. Entonces, la voz del pueblo fue muy persuasiva para el emperador e incluso para Ambrosio para tomar la decisión de acercarse y ser un sacerdote. Ahora, tenemos que entender muchas cosas, aparte de este problema que había. ¿Ya? Es que dentro de este siglo, incluso cuando Ambrosio todavía quizás no nacía o estaba muy pequeño, los cristianos eran perseguidos hasta el 316 por el emperador Diocleciano, un emperador que no quería en absoluto al cristianismo, lo perseguía hasta la muerte, y la idea y el objetivo de Diocleciano era poder levantar nuevamente un imperio con una religión politeísta de los ancestros, de todos los dioses romanos y griegos incluso que ellos heredaron. Ahora, el cambio de emperadores siempre fue muy influyente también en el cambio de la religiosidad. ¿Por qué? Porque resulta que hasta ese tiempo todavía tanto el emperador era la figura del gobernador político del imperio, pero también el gobernador eclesiástico del imperio. Entonces eso generaba demasiado conflicto. Y bueno, en el 325, como pueden ver ahí, se realiza un importante concilio, que es el concilio de Nicea, donde
interviene el emperador Constantino para que existiera un acuerdo de libertad y paz hacia las religiones que eran perseguidas. Entre ellas, la más importante quizás era la cristiana, dado la propagación que estaba teniendo por Europa en ese tiempo y por todo el imperio. Ahora, esto no quitaba lo otro, que hubiesen también otras religiones que también pudiesen sentirse libres de expresarse. Pero dentro del cristianismo, resulta ser que también habían divisiones internas. Y aquí es donde vamos a hablar acerca del arrianismo. ¿Ya? Bueno, como decíamos, los nicenos eran una parte, ¿ya? Y eran los cristianos católicos en ese entonces, ortodoxos, que defendían la fe cristiana ante cualquier corriente o interpretaciones que pueden ser herejéticas sobre las escrituras. Y los arrianos eran exactamente esto. Eran un grupo que era comandado por Arrio, un hombre del siglo III, que exponía una idea muy grave quizás acerca de el cristianismo, donde él ponía en cuestión la proveniencia de Jesucristo. El arrianismo exponía la idea de que Jesús era un ser humano creado por Dios, que era un gran maestro, pero que no tenía divinidad ni era de la misma sustancia que Dios, que el Padre, ¿cierto? Entonces esto entraba en un conflicto tremendo con la imagen de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, el Hijo, no era parte de la Trinidad, de la misma sustancia de Dios, no era el Verbo. Por supuesto que ante esto los ortodoxos se defendieron arduamente durante mucho tiempo. El problema era que, como decíamos, los emperadores en ese entonces eran muy influenciados también por las diferentes corrientes y la palabra de ellos era la palabra eclesiástica. No solamente era el poder del Estado, sino que era la palabra eclesiástica. Entonces, si un emperador era arriano, él podía establecer fácilmente que todo el imperio fuese arriano. Si el emperador era cristiano, lo mismo. Y así sucesivamente. Y bueno, lo que hablábamos acerca de los paganos, grupos religiosos que también estaban, todavía mezclaban ideas acerca de los dioses romanos junto con el dios cristiano. Entonces, ahí había un conflicto que tenía un conflicto de tres cabezas, ¿cierto? Donde los católicos más ortodoxos estaban luchando y batallando. Y bueno, Ambrosio estaba, por supuesto, en este grupo. Cuando Ambrosio decide ser sacerdote o ser parte de la iglesia, a él le costó. Justo González narra en uno de sus libros que acerca de Ambrosio, que incluso cuando el pueblo le empezó a gritar, Ambrosio, Ambrosio, ay, se me olvidó la palabra, eh, Ambrosio Obispo, él intentó como autoridad política hacer muchas cosas en contra de las personas, para poner a la gente en contra. Inculpó gente, la castigó, pero no había caso. El llamado era evidente y tuvo que ir nomás hacia el llamado. Ahora, vamos a volver ahora sí a la diapositiva, les pido disculpas. Ahora, cuando él decidió ser parte del obispado, del sacerdocio, sus primeros años, la verdad que fueron un tiempo en el que él estuvo interiorizándose mucho en la teología. Él ya era
era cristiano, era creyente, pero tenía la particularidad de que no estaba eh, bautizado. Entonces, solo 7 días antes de ser declarado sacerdote en Milán, eh, él fue bautizado. Y era algo que se daba por costumbre a las máximas autoridades. Em, bueno, su primera pelea, como decíamos, fue contra el arrianismo, ya contra esta herejía que había dentro de la misma iglesia cristiana y que además tenía ahí vinculado a grandes poderes en ese entonces del Estado romano, que eran los emperadores, em, la nobleza, el Senado, personas importantes que seguían esto y entonces el papel de Ambrosio iba a ser muy fundamental en la sucesión de acontecimientos que vamos a ver a continuación. Aquí vamos a presentar una línea de tiempo donde vamos a ir viendo algunas de las cosas más importantes, obras públicas y escritos que Ambrosio hizo en los primeros años en el que se dedicó al sacerdocio. Bueno, lo primero que podemos ver dentro de todos los escritos es que cuando en el contexto político del Imperio Romano, él vuelve a dirigirse a Sirmio, en donde también estaba en discusión la elección de quién iba a ser obispo en este sector de Roma. Y él se dirigió a la ciudad de Sirmio y fue a apelar, a abogar, a persuadir a quienes iban a decidir a que el sacerdote no fuera un arriano. Y así le resultó. Resulta que el escogido fue un niceano, un ortodoxo como él. Ahora, eh, él aprovechó mucho su condición de haber sido autoridad eh, para poder también influir en los altos mandos del imperio. Y en este contexto, él escribe tres textos en realidad, de la fe y del Espíritu Santo, pero el de la fe narra que tiene dos partes, en donde es un texto que está basado en las enseñanzas de Basilio, que es uno de sus mentores, de quien él seguía para los estudios teológicos, y bueno, se lo escribe a Teodosio y a Graciano, a pedido de ellos mismos, de los mismos emperadores, quienes se veían persuadidos por la oratoria de Ambrosio de Milano. Entonces, este fue una base fundamental para que los emperadores comprendieran de qué se trataba el Evangelio y por qué el arrianismo no era, era una herejía. Entonces, a raíz de esto mismo, en el 380, el emperador Teodosio establece una ley junto con Graciano donde oficializa al cristianismo como la religión oficial de todo el Imperio Romano. Esto es un gran hito porque resulta que había una convivencia quizás entre religiones, entre creencias, eh, y esto no era muy al corazón, al celo de la fe de Ambrosio, la verdad que era algo que le inquietaba y que le incomodaba que existiera. Y bueno, ¿para qué decir? Los cristianos pasaron de ser perseguidos oficialmente a ser los perseguidores también. En ese mismo año, él también escribe a los emperadores y convence a Graciano eh, acerca de la autonomía eclesiástica y la separación de las autoridades. En estos textos, lo que explica Ambrosio es que el emperador no puede tener la autoridad eclesiástica de Roma o del imperio. Una cosa es el poder político, el poder de gobernar, de ejercer la ley entre los seres humanos, y otra cosa es la ley de las escrituras, la ley espiritual. Y eso no está en manos del emperador, eso está en manos de quienes administran y gobiernan la iglesia del Señor. Entonces, esto también es un hito muy importante porque a raíz de esto,
en el 382, el emperador Teodosio renuncia por primera vez un augusto o un emperador a la autoridad pontífice que se le denominaba a un emperador, ¿ya? Y se lo dejan al obispado de la iglesia. Bueno, hay otros antecedentes o obras que él hace que también tienen referencia con la intervención política, que también son inéditas dentro de la historia del Imperio Romano, o quizás fundadoras, y que es ser un mediador político de paz. Resulta que en el 383, uno de los grandes oficiales de las legiones de Britania, Maximus, que era un hispano, se levanta contra el emperador y es apoyado por toda la legión de Britania. Y la verdad que resulta ser bastante victorioso y resulta ser una gran amenaza, al punto que debido a todos estos conflictos muere Graciano, el emperador que tenía una relación muy estrecha con Ambrosio. Quizás era la relación más cercana con los emperadores de parte de Ambrosio, era con Graciano. Ahora, eh, Maximus estaba amenazando en apoderarse y quedarse con todo el territorio occidental del Imperio Romano. Entonces, los emperadores Valentiniano eh, le pidieron a Ambrosio que pudiese dirigirse hacia los territorios de Maximus, que estaban en la zona franca, de Francia actualmente, para poder llegar a un arreglo de paz. Y bueno, la verdad es que fue un éxito la decisión. Él decidió ir dicen los escritos que una parte por un compromiso, eh, también un compromiso con todo lo que habían hecho en conjunto con los emperadores, los avances eclesiásticos, pero también por una convicción personal y política de poder solucionar las cosas de forma pacífica. Así que él aceptó ir y él fue el mediador de paz para que no hubiera una guerra entre los emperadores de Roma y este rebelde, este soldado romano rebelde que tomó mucho poder, a quien también se le asignaron ciertas diócesis, de la diócesis de Galia, con ciertas provincias para que pudiesen llevar, como se dice hoy día, la fiesta en paz. Y bueno, como decíamos, Justina y Valentiniano, que fueron estos emperadores que quedaban. Justina, la viuda de Valentiniano I, tenía ahí ciertos encontrones con Ambrosio, y aún así, porque ella era una mujer que se declaraba arriana, y, y bueno, también ella estuvo ahí en conflicto con él cuando él se dirigió a Sirmio a abogar porque el obispo de Sirmio fuese eh, ortodoxo. Así que con ella mantuvo ciertas tensiones luego de la muerte de Graciano y luego de la muerte de Valentiniano I. Ahora, las tensiones eran porque ella estaba dispuesta a abolir todas estas legislaciones acerca del cristianismo oficialmente como iglesia y quitar y volver a reinsertar eh, el arrianismo como un tipo de fe válida para el imperio. Entonces, eh, incluso llegaron al momento de que Justina y Valentiniano II pidiesen una catedral en Milán para poder realizar cultos arrianos dentro de Milán, a lo que Ambrosio se opuso rotundamente, aún asumiendo las consecuencias de que pudiese ser muerto a causa de esto.
pero bueno, entre la gracia del Señor, yo creo, y los dones que Dios puso en él, diplomático, él tuvo la capacidad de sobrepasar todos estos problemas que tuvo en este tiempo con Justina y con Valentiniano II. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar acerca del legado teológico y de las virtudes, teológicamente hablando, de Ambrosio. Ambrosio, como hemos hablado todo este rato, ha sido mayoritariamente más reconocido por sus obras pastorales, por los hechos, por las cosas que él hizo dentro del imperio, más que por el desarrollo teológico o en los estudios eh, bien profundos acerca de la escritura y de la palabra de Dios. Sin embargo, encontramos muchos comentarios muy buenos y con muy buenas críticas eh, acerca de la palabra. Uno de ellos es el comentario al Salmo 118, otro es el Tratado de los Deberes Clérigos, ahí yo disculpa, me equivoqué, le puse una G. De Office, que se le llamó así, de Offices. Bueno, este tratado hablaba acerca de la conducta, de la ética, de la moral que tenían que tener los sacerdotes y todas las personas que estaban al llamado al servicio de la iglesia. Bueno, otro comentario acerca del Evangelio de San Lucas, eh, tratado contra los novacianos de las penitencias. Esto tenía que ver con el castigo del pecado. Eh, y bueno, uno de los más escritos más fuertes que él tuvo era sobre el misterio de la encarnación del Señor, aunque no era auténtico de él ni originario de él. Lo que él hizo ahí fue reforzar las ideas de Cirilo, de Jerusalén, que también fue uno de sus próceres dentro de la teología. Y este escrito del misterio de la encarnación del Señor iba dirigido derechamente hacia los arrianos, respondiendo y argumentando teológicamente por qué los arrianos estaban tan equivocados, qué es lo que la palabra del Señor explica acerca de la sustancia o la consubstanciación entre Dios, el Padre y el Hijo, ¿cierto? Dios Padre y Dios Hijo. Bueno, Fide y Espíritu Santo, que ese, como lo pudimos ver, fue el texto que les expuso a los emperadores. Y también no es un texto que él haya desarrollado por sí solo, sino que es una profundización, una explicación basada en los textos de Basilio, que también es uno de sus próceres. Y bueno, varias exégesis acerca del Antiguo Testamento, de los personajes del Antiguo Testamento, y el más destacado entre ellos es el Hexamerón, perdón, que ahí tenemos la foto de la portada del libro de Hexamerón, que es el estudio acerca de la creación, los 6 días, los 6 primeros días de la creación del Señor. Bueno, les voy a dejar ahí un texto que es bien bonito acerca de lo que él expresa sobre la creación del Señor y de las cosas que él va ahí concluyendo y desarrollando en base a los estudios de la creación de Dios. Dice, tú admiras las obras, indagas quién sea su autor, te preguntas quién inició un trabajo tan grandioso, quién lo acabó con tanta rapidez. Moisés te da el punto de respuesta diciendo, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Has escuchado quién es el creador? No puedes ponerlo en duda. Es aquel en cuyo nombre Melquisedec bendijo a Abraham, padre de muchos pueblos, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra. Y Abraham prestó fe a Dios y exclamó, alzaré mis manos al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra. Observa pues que no se trata del descubrimiento de un hombre, sino del anuncio de Dios. Bueno, otra de las características, y aquí vamos a hablar acerca de las cualidades personales de él. Los textos narran que él era una persona muy caritativa, muy caritativa. Tanto en los textos de Justo González como en el libro que yo pude estar viendo, que ahí les voy a dar la fuente más rato.
cuentan que Ambrosio, una vez que él tomó la determinación del llamado a servir a la iglesia, él vendió todos sus bienes raíces, todas sus tierras, y las entregó al servicio de la iglesia, e incluso al servicio de los desvalidos. Además, en un tiempo en que los godos, que eran estos pueblos un poco salvajes que venían de los extremos, atacaron al Imperio Romano y llegaron a las fronteras de Milán, él tuvo la valentía de utilizar las riquezas de la iglesia, las recaudaciones de la iglesia, para poder subsidiar de alguna manera a todas las personas necesitadas y pobres, dándoles refugio incluso dentro de la propia iglesia. Bueno, un hombre muy defensor de todos los aspectos, todas las cosas que tienen que ver con la moral, o del pudor en ese sentido, y eso lo dejaba muy explícito en las prédicas que se pueden ver, se pueden rescatar, las que él hacía, donde hablaba mucho acerca de la moral, de la ética, del buen comportamiento, de la buena conducta, de la rectitud, del ejemplo que debía prestar un hombre, un sacerdote del Señor. Bueno, como decíamos delante, él cuando inició su vida eclesiástica, se tomó mucho de otros padres de la iglesia, como Orígenes, Basilio, Gregorio de Nacianzo. Fueron de los más importantes o más influyentes para él dentro de su estudio. Si hay una cualidad que hemos visto en todo este rato, es que él es un hombre con mucha elocuencia al predicar, que tenía el don de la oratoria, en donde él expresaba y era persuasivo para las personas, y, y por eso también era muy querido por la gente. El uso de las homilias, naturalmente, por su pasado político. Esto fue demasiado rápido, pasó de un día, casi prácticamente de un día a otro, era la autoridad máxima de Milán, política, a ser la autoridad máxima sacerdotal de Milán, o eclesiástica de Milán. Entonces a él se le daba naturalmente esa capacidad de poder predicar palabras de Dios de manera simple y llevadas a las actualidades entonces. Él siempre inclinaba la predicación a hacerla de esa manera. Tomaba la palabra del Señor y la aterrizaba a lo que estaban viviendo ellos en ese momento, donde ahí enseñaba acerca de la moralidad, de la conducta, de cómo ser un buen ciudadano, de acuerdo a lo que la palabra expresaba en la Biblia. Bueno, otro de sus atributos es que todas estas cosas lo hicieron muy popular por los seguidores, por los seguidores y por la ciudadanía de Milán y del Imperio Romano, donde él iba. Y esto llegó a los oídos de quizá la estrella, en el sentido de los padres de la iglesia primitiva, o sea, de la primera iglesia, que es Agustín de Hipona. Este hombre, Ambrosio de Milán, fue quien, con sus prédicas, con sus enseñanzas, estuvo cautivando la mente, el corazón de Agustín de Hipona. Por ende, el Señor le usó grandemente para que Agustín pudiese ser converso, y fue bautizado Agustín por Ambrosio. Bueno, hay también algunas críticas, debido a que él era una persona muy ortodoxa y que se inclinaba mucho en lo moral. Quizás lo acusaban un poco, o más que acusar, lo hacen mucha reflexión acerca de que él se inclinaba mucho al ascetismo. Ahora, ¿qué entendemos como ascetismo? Es el sometimiento, ¿cierto?, a la rectitud extrema, ¿cierto?,
casi a no querer ser feliz o a querer padecer, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque él hablaba mucho acerca del celibato, hablaba acerca del martirio, ¿cierto? De la flagelación, la autoflagelación, eh, y bueno, del estoicismo. Em, Quizás por eso también es que es un referente muy importante para la Iglesia Católica. Si ustedes buscan en internet y buscan fuentes de información acerca de Ambrosio, van a encontrar mucha veneración hacia Ambrosio por parte de la Iglesia Católica en sí, dado que él también hablaba mucho acerca de la penitencia. Sin embargo, hay otros textos, como los de Justo González, cuando va eh, describiendo la historia de Ambrosio, que establecen que en realidad él, sin quizás conocer a la teología de Agustín de Hipona en profundidad, coincidían mucho más acerca del pecado con Agustín de Hipona. Bueno, y como decíamos, ahí dejamos una notita, el vínculo con la política y la nobleza, sin duda que hizo que su sacerdocio fuera extremadamente influyente, eh, hasta el punto, como vivimos, de interferir pacíficamente entre, entre emperadores, ¿ya? O entre hombres importantes del imperio. Bueno, la última parte de su vida eh, termina con el imperio de Teodosio, con quien también tuvo ciertos conflictos, pero también lo supo llevar de manera armoniosa, dadas estas cualidades que hemos descrito. Y bueno, el primer conflicto que él tuvo fue la destrucción de una sinagoga por un grupo de cristianos. Resulta que un grupo de cristianos fueron y destruyeron una sinagoga judía. Eso significaba ser castigados por el emperador, ¿ya? Porque estaba prohibido hacer eso por la ciudadanía. Ahora Ambrosio fue y abogó ante el emperador Teodosio por estos cristianos. Ahora, recordemos algunas cosas, algunos aspectos importantes. Con Teodosio tenían una buena relación por varios aspectos. El primer aspecto es que Teodosio fue un emperador que eh, hizo política o gobernó eh, fuera de Roma. ¿A qué me refiero con esto? Como se acuerdan del mapa, ¿cierto? Había una Roma occidental, donde estaba Italia, y había otra Roma oriental, donde estaba el Medio Oriente, Turquía o Constantinopla. Teodosio lo que hizo fue cristianizar todo el terreno oriental, por ende, eh, para, para Ambrosio la verdad que era un buen emperador y había una buena relación al respecto, dado que él tenía la tranquilidad de que todo ese sector del imperio estaba cristianizado. Em, pero uno de los problemas era que Teodosio, como estaba afrontando tantas guerras en este sector más inclinado hacia el Medio Oriente o de Roma Oriental, él decidió llevar la, la capital del imperio a Constantinopla, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que Roma ya no era la capital oficial del imperio, sino que era Constantinopla, lo que hoy día podemos conocer como Turquía. Así que ese es el llamado también imperio bizantino, como decíamos también hace un rato atrás. Em, Ahora, em, esto, como decíamos, hacía que tuviera una buena relación. Sin embargo, Ambrosio quizás muchas veces no justificadamente defendió a los cristianos. Y los cristianos, como decíamos, pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores. Y en este sentido, eh, Teodosio impidió que la ley del imperio fuese cumplida, ¿ya? Teodosio había pedido que este grupo de cristianos fuera y reconstruyera el templo judío. Y además que pidieran perdón públicamente por
lo que habían hecho. Pero Ambrosio dijo que era inconcebible que un emperador cristiano le pidiera al pueblo cristiano que reconstruyeran un templo que era judío. Entonces, quizá ahí hay un poco de aprovechamiento, o no estaban muy bien fundadas los argumentos de Teodosio. Y sin duda que fue muy controversial en ese momento, porque toda la nobleza, toda la aristocracia, los senados dijeron, pero ¿cómo un hombre que pertenece a la iglesia está pasando a llevar la ley del emperador? Es como que hoy día la iglesia fuera a intervenir acerca de hacer cumplir un castigo de cárcel a una persona que cometió un delito, como algo así. Y bueno, el segundo conflicto que tuvieron fue el motín en Tesalónica, donde aquí quizás sí Ambrosio fue muy valiente y quizás se le da la venia popularmente o históricamente a Ambrosio. Resulta que dentro de un pueblo en Tesalónica mataron a una autoridad pública, y obviamente Teodosio quiere castigarlos, porque era una persona que también era muy impetuosa, y cuando tenía que poner mano dura, ponía mano dura, dicen los textos acerca de él como emperador. Y Teodosio nuevamente apeló a que no lo hiciera. Entonces, Teodosio hizo como que iba a hacerle caso al consejo de Ambrosio, y para ello en Tesalónica hicieron una fiesta con circo y todo, y cuando en plena celebración estaban celebrando el perdón de Teodosio, resulta que Teodosio llegó con un ejército y mató a los 7.000 ciudadanos que estaban ahí. Entonces, cuando Teodosio vuelve a Milán, le exige públicamente, fuera de la iglesia, a Teodosio que se arrepienta de lo que había hecho. Y ahí pueden ver un extracto de lo que él dice: detente, hombre como tú, manchado de pecado, con las manos bañadas en sangre de injusticia, es indigno hasta tanto se arrepienta de entrar en este recinto sagrado y participar de la comunión. Este es un extracto de Justo González acerca de la historia del cristianismo. Eso también fue muy controversial. Quizás en manos de otros sacerdotes el emperador lo hubiese matado nomás, pero bueno, puede que haya aprovechado también su don de la oratoria y sus buenas relaciones diplomáticas con los emperadores que mantuvo él siempre como obispo. Bueno, la muerte de Ambrosio finalmente es en el año 397. Antes de morir, él entrega un manual de instrucción de la fe cristiana a la reina de los bárbaros, que se llamaba Fritigilda, y ella seguramente estaba muy persuadida por el evangelio, quiso visitarlo, y cuando fue a visitarlo, narran ahí que se había muerto, había fallecido. Hay antecedentes de que 2 años antes de su muerte él ya estaba enfermo. Él había participado en una elección a un obispo en Pavía, y ya estaba mal de salud. Y bueno, el cuerpo fue sepultado en la Catedral de Milán, y hasta la actualidad, es una foto actual, está el cuerpo de él junto con otros 2 mártires que de hecho él había encontrado enterrados. Para finalizar, bueno, las conclusiones, como ya hemos dicho bastante, la verdad, sin duda que él desarrolla las primeras ideas teológicas sobre una separación entre el Estado y la Iglesia, este poder que tenía el emperador, tanto eclesiástico como político, no podía ser. Una cosa era el imperio y otra cosa es la Iglesia del Señor, establecía Ambrosio. Y bueno, el carisma que él tenía, la posición que él tenía dentro de la aristocracia, dentro de la nobleza,
el don del habla, de la oratoria, sin duda que fueron importantes porque él predicó tanto a los emperadores como a la gente más desvalida del imperio y de Milán. Y bueno, como les decía adelante, aquí sí está la recomendación, hay un extracto de las cartas del emperador donde pueden ver textos muy bonitos acerca de lo que él narraba y muy valientes de cómo él se dirigía hacia los emperadores, valientemente, incluso dispuesto a morir muchas veces, él expresaba en sus textos a causa de defender la verdad de la escritura y la iglesia del Señor. Ahí les dejo, se llama, es una revista española, revista española de los derechos canónicos, el volumen 5, y les dejo el link ahí para que lo puedan copiar y pegar después si quieren buscarlo. Entonces, bueno, esa fue la presentación. Espero que les haya gustado y que el Señor les bendiga a todos.